Dígale, welcome. Bienvenido, bienvenida. No es que se llama así, sino que le damos la bienvenida. Welcome, welcome. Welcome to church. A mí me gusta esa expresión en inglés. En español no se puede decir, pero en inglés sí queda bien. Welcome to church. This is church. Aleluya. Si no hablas inglés, aprende un poquito. Church. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11. Amén. Hebreos, epístola a los hebreos. No se sabe a ciencia cierta quién escribió Hebreos, pero es una epístola muy interesante. Tiene cosas que no están en ningún otro lado de la Biblia. Y en ese capítulo se revelan también cosas que no están en ningún otro lado. Cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Y el tema de este mes es la fe en acción. La fe en acción. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que tú pongas a funcionar tu fe. Amén. Tú tienes una platica, la tienes ahí guardadita y te están enseñando, no la guardes debajo del colchón, vete a la bolsa e invierte, ¿no? Y el Señor le dio a uno 5 talentos, a otro le entregó ¿cuántos? 3, y a otro le entregó 1. Y al que le entregó 5, ¿qué le dijo el Señor? Vaya, guárdelos debajo del colchón para que no se pierdan. No, Él le dijo, vaya e inviértalos. A todos les dijo eso. Y el que invirtió 5, ¿cuántos trajo de regreso? 5 más. Y el que tenía 3, invirtió 3, ¿y cuántos trajo? 6. Y el que tenía 1, ¿cuántos trajo de vuelta? 1. No, él devolvió el que tenía, no se lo robó, porque lo escondió. Así es la fe. Si tú estás aquí en esta bolsa de valores del cielo, es para que inviertas tus talentos. A nadie le gusta escuchar eso. Pero si tú inviertes tus talentos, Dios multiplica tus bendiciones. Si tú inviertes tu trabajo y tu esfuerzo en las cosas de Dios, Dios multiplica, aleluya. Y no solamente multiplica las bendiciones espirituales, sino que multiplica las bendiciones materiales y multiplica las bendiciones físicas y multiplica todo tipo de bendición. ¿Sabe por qué? Porque la bolsa de valores que nunca cae es la bolsa de valores del cielo, y la iglesia es la bolsa de valores del cielo. Gloria a Dios. Entonces la idea del tema es que tú pongas en acción tu fe. Y te voy a decir algo, no pierdas tu tiempo invirtiendo tu esfuerzo en lo que nada aprovecha. Inviértelo en el Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 24. El título es el carácter de la fe. El carácter de la fe. Voltéese a su vecino y dígale, tú tienes carácter. Guillermo, tú tienes carácter. Tú tienes carácter. Amén. El carácter de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice la palabra de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado,
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ponga su Biblia a un lado, levante sus manos en señal de fe. Dígale: Señor, habla mi vida en esta hora. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida, hables a nuestro entendimiento en este día, Señor. Y Señor, lleva nuestro pensamiento cautivo a tu voluntad en esta hora, para que tú seas moviéndote, Señor, y enseñándonos lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. El carácter de la fe es el tema de hoy. El carácter de la fe. La fe se mueve en 3 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión del poder de la fe. Porque la fe, lo primero que hace en el corazón, ejerce o ejecuta el poder de Dios a favor de alguien. Cuando alguien tiene fe y se acerca a Dios, Dios lo primero que hace es que le satisface su necesidad primera. Cuando aquel paralítico que le pusieron delante de él, aleluya, cuando sus amigos lo levantaron y lo trajeron por el techo porque el lugar estaba lleno, entonces rompieron el techo y bajaron al paralítico. El Señor vio la fe, no solamente la del paralítico, sino la de sus amigos que habían hecho el trabajo, aleluya. Y la primera necesidad que tenía ese hombre era el pecado. Y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y el Señor siguió enseñando. Y él todavía seguía paralítico. Porque la Biblia registra y dice que los que estaban ahí comenzaron a cavilar en sus corazones y a decir: ¿cómo es posible que este hombre perdone pecados? Solo Dios perdona pecados. Y tiene toda la razón. Solamente Dios perdona pecados. El único que puede perdonar el pecado es Dios. Así que Jesús es Dios. Y si Jesús se tomó la autoridad de perdonarle el pecado a ese hombre, es porque Dios es Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. El que estaba ahí delante de ellos no era nadie más ni nada menos que el mismo Dios. Yo le vengo a decir algo a usted en esta hora, aleluya. Yo no sé, tú estás viniendo a un lugar y no estás viendo mucha gente, pero aquí está Dios, aleluya. El Dios que se perdonó a ese hombre y lo sanó está esta noche, esta tarde aquí. ¿Cómo te comportas delante de Jesús? ¿Qué haces delante de Jesús? ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es que no respetemos a Jesús, porque yo estoy seguro que todos respetan a Dios. El problema es de que si no hacemos nada delante de su presencia es porque nos falta fe. Porque muchos están sentados. No todos creen que Jesús está aquí, porque si creyeran que Jesús está aquí, estarían alabándole, estarían glorificándole, estarían levantando sus manos al cielo, estarían diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Estarían pensando en su necesidad y se tirarían a los pies de Jesús rogándole misericordia. Pero el problema es la falta de fe. La fe ejerce un poder. El poder de la fe es el efecto de habilitar el poder de Dios a favor del creyente, según su necesidad, para rescatarlo y prepararlo para una transformación. Aleluya.
Lo primero que tiene que pasar en el corazón, aleluya, es que la fe ejerce el poder de Dios. Y no solamente dejó al paralítico perdonado, sino cuando Jesús supo lo que estos estaban pensando de él. Porque el único que conoce la mente y el corazón y los pensamientos es Dios. No le eches la culpa al diablo de los malos pensamientos que tienes, porque el diablo no tiene potestad de entrar en tu mente. Aleluya. Él solamente te envía engaños y tú eres el que los recibes y los metes dentro de tu mente. Pero nadie se puede meter en tu mente. El único que penetra la mente y el corazón, aleluya, el único que penetra la mente y el corazón es el poder de Dios. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra el corazón y lo rompe por la mitad. Por eso la palabra de Dios me llega al nervio, me llega donde me duele. Si soy un pecador, necesito arrepentimiento, si necesito consagración, si necesito santidad, si necesito meterme con Dios. Estoy mal porque la palabra me está diciendo. No se ponga bravo con los predicadores, póngase bravo con el Señor. Lo que un predicador diga no te puede hacer nada, pero lo que la palabra de Dios te dice, dice la Biblia que no regresa a él vacía, aleluya, sino que hace lo que tiene que hacer, hace producir fruto. Y por eso el Señor le dice a este hombre, a los otros, perdón, les dice: entonces, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados? Porque ¿sabe cómo tenían a Jesús ellos? Lo tenían como un pecador. ¿Se acuerdan cuando sanó al ciego? ¿Sí? Que le dijo al ciego: vaya y lávese en el estanque. Y él se lavó en el estanque. No había visto a Jesús con sus ojos físicos, porque él vino viendo después de que se lavó. Y le dijo, ¿sabe qué fue lo que dijo el Señor? Ve y muéstrate a los sacerdotes. Y él fue, se mostró a los sacerdotes: mira, ya estoy sano. Porque cuando alguien era sano, lo primero que tenía que hacer era ir a donde los sacerdotes, para que ellos pudieran otra vez restablecerlo en la sociedad. Así era. Y se presentó a los sacerdotes y le dijeron: bueno, ¿y cómo fuiste sano? Y él dijo: Jesús me sanó. Y yo he escuchado el testimonio de muchos que lo único que dicen es: Jesús me sanó, Jesús me sacó del vicio, Jesús me sacó de esto, Jesús. Y la gente dice: pero Jesús es un pecador. No, las religiones no dicen: no, es que Jesús no es Dios. No, que yo no sé la verdad cuando alguien está recién convertido. Yo no sé mucho de eso. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y eso fue lo que les dijo él. Pero lo tremendo fue la revelación que recibió ese hombre en ese momento. Porque él le dijo: oh, dale gracias a Dios porque sabemos de que ese hombre es pecador. Y él dijo: yo no sé si es pecador, lo único que yo sé es que yo era ciego. Pero sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es, aleluya, temeroso de Dios, a ese oye, aleluya. Y ellos les dijeron: tú vienes a enseñarnos a nosotros. Y lo expulsaron. ¿Y sabe qué fue lo bonito? Que el hombre salió contento, expulsado. Salió orgulloso. Mijo, tu religión no me dio nada. Yo anduve ciego tantos años. Ahora me estás expulsando de ahí. Con mucho gusto me voy. ¿Sabe a quién se encontró cuando salió de ahí? Se encontró a Jesús. Yo no sé si estás entendiendo lo que está pasando. Tu sociedad y tu etiqueta no te va a servir de nada. El único que cambia el corazón se llama Jesús. Aleluya. ¿Usted cree que la plata de Donald Trump lo va a salvar? Ni siquiera le ayudó a tener un poquito de clase. Aleluya. Y podrá tener mucha plata, pero le falta clase, le falta estilo. Podrá vestirse muy bonito. Aleluya. Pero aquel cristiano que no tiene $5 en el bolsillo, cuando habla tiene poder en su boca. ¿Sabe por qué? Porque se encontró con Jesús. Porque era un ciego
ciego, estaba muerto, estaba perdido, aleluya, y un tal Jesús lo sanó, un tal Jesús lo resucitó, un tal Jesús lo sacó de los vicios, un tal Jesús lo levantó, aleluya. ¿Y sabe qué hace ese Jesús? Ese Jesús, aleluya, empieza a ponerle palabras de vida. ¿Cuántos muertos no hay aquí que estaban muertos y ahora están vivos? Aleluya, danzando en la presencia de Dios. ¿Sabe algo? Lo que más me impresiona, yo le voy a decir algo como músico. Lo que más me impresiona, y yo dije, en mi carne, porque no está en el espíritu, yo dije, los que más van a brincar por la música, y brincarse en Colombia quiere decir, los que más van a molestar por la música van a ser los ancianos, porque esa música, eso es rápido, y hay iglesias que no están acostumbradas a eso. Y yo dije, los viejitos me van a brincar, yo sé. Y cuando yo veo que son los ancianos los que están danzando en la presencia de Dios, cuando yo veo que son las ancianas las que están danzando, aleluya, ¿de dónde tienen fuerzas? Mana, yo le voy a tomar el ejemplo. ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Ahí está, mana Elvia. Yo voy a tomar su ejemplo porque es que usted se cayó en una escalera, ¿no? Yo digo, si yo me caigo en una escalera, yo duro por ahí como 3 meses en cama. Pero ¿cuánto tiempo fue? Y no fue cualquier escalera, fue la escalera de un basement. ¿Cuánto tiempo usted se recuperó? Yo le ponía 6 meses, de verdad. Y verla todavía danzando en este altar. No. Es que la Biblia no se equivoca. Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Lo rejuvenece, aleluya, como el águila. Oh, eso es un vivo testimonio, aleluya, de lo que Dios hace. Y lo peor es que uno de joven se queja. Yo me vengo quejando muchas veces. Mana Albia, me le quito el sombrero. No, de verdad. Eso es Dios. Eso es Dios. Lo primero que ejerce en el cristiano es el poder de la fe. La primera dimensión es la dimensión del poder de Dios. La iglesia de hoy en día, yo le digo, la iglesia de hoy en día, esta congregación de aquí, tiene que estar viviendo más allá del poder de Dios, hablándolo en niveles, porque el poder de Dios es absoluto. Pero son 3. Es el momento en que nosotros empecemos a vivir la estratosfera del poder de Dios. Tiene que ser que cada servicio se sienta el poder de Dios en la iglesia. Es que no somos una iglesia pequeñita, no somos una iglesia que está empezando. Dios lleva ya ¿cuántos años? 15, 16 años con esta iglesia. Ya es madura. Ya debe de saber muy bien, debe tener un nivel bien alto. Así que tiene que haber lenguas, tiene que haber alabanza, tiene que haber adoración. ¿Sabe qué? Tiene que haber sanidad. Tiene que haber, aleluya, salvación. Tiene que haber liberación. Esa es la primera atmósfera que hemos vivido. Eso tiene que ser pan de todos los días. Eso no es de que vamos a esperar a qué convención o qué culto especial a ver qué pasa. No, nosotros estamos para vivir en la dimensión del Espíritu 24 horas, 7 días de la semana. Y si todavía no estás ahí, bueno, salte del carrusel y métete a la montaña rusa. Algunos están en el carrusel dando vuelticas en el caballito. Ya no más, sal de ahí, métete a otro más grande, más difícil. El segundo es, y ese es el que voy a hablar hoy,
el carácter de la fe. ¿Cuándo? Si alcanza el poder de Dios, somos salvos por su misericordia. Aleluya. Después de eso somos transformados. Somos transformados adentro, personal. La segunda dimensión de la fe es el carácter de la fe. Para luego viene la tercera, el alcance de la fe. La fe me salva, la fe me levanta y la fe me transforma, pero me transforma y me da una red para que yo alcance a otros. ¿Sí entendió? Ponga a funcionar sus talentos, saque la platica y inviértala. La platica espiritual me estoy refiriendo, los talentos. Y el carácter de la fe se logra bajo cinco pruebas. 5 pruebas. Usted sabe que lo que más vale ha sido probado, ¿no es cierto? Usted no puede probar una hoja de papel, pasarla por un horno de fuego porque ni entra. Antes de entrar se quema. ¿Sí o no? Pero el oro sí se pasa por fuego y lo aguanta y lo purifica. Por eso el oro vale. Es un metal preciado. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿O no pasé la clase de geología? Aleluya. La primera es la abnegación. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Sorry, disculpa, pero te vas a tener que negar a ti mismo. Vas a tener que quitarte el copete. Moisés era hijo adoptado de la hija del faraón. ¿Sabe quién era el faraón? El imperio más grande del tiempo, en ese tiempo, era el imperio egipcio. ¿Sabe cómo le llamaban al rey egipcio? Le llamaban faraón. Y faraón tenía una hermana y la hermana se encontró a Moisés en el río Nilo. Ustedes saben la historia. Porque Dios lo guardó y vino a parar en el palacio del faraón, un esclavo. Lo más tremendo, lo más bonito es que la hija del faraón se enamoró de ese niño. Lo vio lindo, lo vio hermoso y dijo: uy, no, no lo vamos a matar. Porque faraón estaba matando a todos los hijos primogénitos. Los tiraban al río Nilo para que se ahogaran. Y cuando esta mujer vio a ese niño, lo recogió, lo levantó y lo crió. Los primeros meses de su vida lo crió su propia madre, porque ahí estaba la hermana cuidándolo. Y cuando lo vio que la hija del faraón lo recibió, dijo: yo tengo a alguien que lo puede cuidar. La mamá. Lo bueno fue que a esta mujer le pagaron por cuidar a su hijo. Vea cómo es Dios. A veces uno por hacer nada y le pagan. Por cuidar a su hijo le pagaron. Pero Moisés se crió en el palacio del faraón. Yo no sé si ustedes han visto las películas de Moisés. ¿Las han visto? Los 10 mandamientos. Charlton Heston como Moisés. Sí, las películas hablan mucho de eso. Pero Moisés fue criado en el palacio. En otras palabras, iba a tener un estatus alto. De pronto no iba a ser faraón, pero sí iba a ser uno de los grandes de ahí, de los importantes e influyentes. Es más, si Moisés hubiera tenido malicia indígena, como decimos por ahí, si alguno se ofende, es un dicho.
pero nosotros decimos malicia indígena, o sea que tiene como medio malicia ahí para hacer las cosas. Si Moisés hubiera tenido media malicia, hubiera dicho, no, yo de gobernador puedo liberar a los judíos, ¿no es cierto? Facilito. Yo de gobernador, prum, lo saco. Ah, no, dejémoslos libres, ya, listo, y se salvaron. Pero es que los caminos de Dios son diferentes. ¿Sabe qué es lo más bueno de esto? Que el salvarnos a nosotros no le corresponde a nadie. Dios no se lo deja a nadie. Ese es trabajo de Él solito. Él se va a encargar de salvar tu alma y de sacarla del hoyo. Él se va a encargar de, aleluya, de perdonar tus pecados. Él se va a encargar de sanar tus dolencias. Él se va a encargar de rescatar del hoyo tu vida. Él se va a encargar de coronarte de favores y misericordias. Aleluya. Él es el que va a saciar de bien tu boca. Él es el que te va a rejuvenecer. Nadie más, solamente Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita favores de nadie. Y cuando Él salva a alguien, Él lo salva personalmente. Aleluya. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque el escritor a Hebreos dice ahí que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. En otras palabras, ahora yo le digo una cosa es ser uno hispano en Estados Unidos, otra cosa es ser esclavo en Egipto. Son dos cosas diferentes. Uno a veces de hispano dice, bueno, yo quisiera ser gringo, bueno, que, uy no, pero algunos dicen, no, sí, hijo de gringos, bien, con plata, tal cosa. Pero no ser egipcio y ser israelita era ser esclavo. Porque los israelitas eran esclavos. ¿Sí me está entendiendo? Y Moisés rehusó, dijo, yo no voy a ser más hijo de la hija del faraón. Aleluya. Y cuando volvió a su pueblo, dije, yo soy como ustedes. ¿Sabe qué le hicieron? Lo rechazaron. Y eso que había defendido a uno, porque había matado a un egipcio por defender a otro. Y por allá otro le dijeron, nos vas a matar como mataste al egipcio. Y Moisés salió corriendo. Ya ahora no soy ni egipcio ni soy israelita. ¿Sabe cómo llamó Moisés a su primer hijo? Lo llamó Gerson. Gerson quiere decir que no se sabe de dónde es. Así se sentía Moisés. Porque Moisés llegó a Madián y ahí fue donde Jetro lo recibió y se casó con su hija mayor, Séfora, pero él ya no sabía qué era. Y así llamó a su hijo, Gerson. Aleluya. Hay que negarse. Hay que negarse. ¿Sabe por qué se negó Moisés? Por la fe. ¿Sí lo ve? Por la fe. El Señor dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. En otras palabras, niéguese a su estatus, a su educación, bueno, en fin, lo que usted se crea que es. Y en vez de tomar eso que tiene tan bonito, tome una cruz. La cruz es tipo de maldición en el tiempo romano, porque la cruz era una muerte que los romanos inventaron, era contra los reos, contra la gente que era maldita. Y él le dijo, tome su cruz y sígame. Porque, y ahí es donde le da el porqué. Porque el que quiera salvar, es que te digo un secreto, hijo mío, en esta hora. Te voy a dar un secreto. Porque el que quiera ganar su vida. Y póngase a pensar en toda la gente ilustre que ha habido en el mundo. Podemos mencionar muchos. Albert Einstein, tremendo científico, ¿sí o no? Mucha gente. Steve Jobs no le ganó la batalla al cáncer y se murió, ¿sí o no? No ganaron su vida para el Señor. Entonces el Señor le dice, pero si tú tomas tu cruz
y me sigues, si tú vas los domingos a la iglesia y vas los martes también y vas los viernes, si tú vienes a los ayunos, si tú le sirves al Señor, si tú me sirves, si tú predicas el evangelio, si tú estás metido en las cosas mías, vas a perder muchas oportunidades que te va a dar el mundo, pero vas a ganar tu alma. Porque cuando mueras, aleluya, vas a ganar la vida eterna. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, ahí les dijo a ellos, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. La segunda es el sacrificio personal. ¿Cuál es la primera? Negarse, la abnegación. Cuando tú te niegas a ti mismo, estás moldeando el carácter de tu fe. Ah, no me cree. Cuando tú te niegas a ti mismo, no es para que el otro le dé la razón al otro. No es para eso. Estás formando tu carácter en fe. Por eso una de las cosas que uno aprende en el camino de Dios es a quedarse callado cuando lo atacan. No diga nada. Dios está moldeando tu fe. Y hay que negar el orgullo y decir, ok, no voy a decir nada, me voy a quedar callado, voy a recibir la piedra. Aleluya. Dios está moldeando tu carácter. Y lo más bonito de todo es que tu fe crece, porque Dios te empieza a llevar más allá y más allá. Y ahí donde uno se ve que algunos se quedan, pero tanta cosa que tengo, aleluya, pero la Biblia no dice el que persevera el primer año, ni el segundo año, ni el primer trimestre, ni el segundo trimestre, ni a final de año. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El sacrificio personal es el segundo. Ay, cómo duele. Porque este no tiene que ver con el alrededor, sino tiene que ver con el interior. Tiene que ver con el interior. Por eso el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. ¿Qué significa racional? Que se razona, que hay que razonarlo, se hace en la mente dentro de ti. Tú puedes venir a los cultos, todos podemos venir a los cultos bien vestiditos, cantar los coros, alabar a Dios, decir gloria a Dios. Pero si salimos allá y somos otras personas completamente diferentes, no estamos haciendo nada. Y cada cual sabe lo que hace, ¿sí o no? Pero el culto racional se hace cuando está dentro del culto, cuando está fuera del culto, cuando está con los amigos, cuando está en la escuela, cuando está en la universidad, cuando está en el trabajo, cuando está con el vecino, cuando lo llama la vecina chismosa a darle los chismes del día. Ahí hay que poner culto racional. Ponga sus miembros como sacrificio vivo. Oye, es que yo quiero hablar, pero voy a sacrificar esta lengua. O es que yo quiero mirar, pero voy a sacrificar esos ojos. Y si es necesario me los saco. Aleluya, pero demasiado grasudo, tiene mucha grasa de tanto orgullo que tiene. Aleluya, póngalo a sudar, póngalo a fritar en una paila. Quémele toda esa grasa. Aleluya, así le duela. Aleluya, pero baje ese orgullo, quítele tanta grasa. Quémela en el altar, porque es preferible llegar al cielo con el corazón medio achicharrado que irse para el infierno con el corazón todo inflado y amarillo de tanto gordo.
¿Sabe qué decía el Señor en el sacrificio? Cuando van a sacrificar, me queman toda la grasa, las grosuras. ¿Crees que es grosura? La grasa. Yo no quiero eso. Eso se quema, porque eso no sirve para nada. Eso lo que hace es que infla el cuerpo y lo pone gordote. Y eso es pura mentira, porque ahí no hay nutrición, no hay nada, nada bueno. Aleluya. Por eso el Señor decía: quemen toda esa grosura, quémenla. Saquen solamente la sangre, porque en la sangre está la vida. El sacrificio personal. Aquí hay otra, esta también duele. Lo bueno, échale la culpa a la palabra, échale la culpa a Mateo. Mateo fue el que escribió eso. Allá donde esté en el cielo, usted le echa la culpa, le manda la carta o el email. Jesús está con el joven rico, ¿sí o no? Y el joven rico queriéndose hacerse el santo con el Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Lo bueno es que... Y él le dice: no, Señor, eso ya hace rato lo estoy guardando desde que era niño. Todos los mandamientos los he guardado. Ay, no se ponga a hacerle eso al Señor, porque lo deja en vergüenza. Uno con el Señor tiene que ser sincero. Lo hace quedar mal. De verdad, si usted se pone con su propia justicia delante de Dios, el Señor lo hace quedar mal. Con que, qué bueno, mijo. Pero si quiere ser perfecto, sabía que el hombre era un hombre que tenía muchas posesiones, que era rico, era de un estatus social alto, y le dijo: si quieres ser perfecto, anda. Le dio duro. Vende todo lo que tienes. No, pero es que no le dijo, es que el Señor, ¿por qué es así? Venda la mitad, mi hijo, venda el 25%, venda. ¿Sí o no? No, venda por lo menos solamente el carro, pero no, le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo al que lo necesita. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. Uy, hermano. ¿Qué hizo el joven? Se devolvió triste. ¿Sabe por qué? Porque no podía negarse a sí mismo. El sacrificio personal. El tercero, ¿qué moldea el carácter de la fe en nosotros? Ahora, fíjese usted que en cada versículo que leímos de Hebreos, cada versículo dice: por la fe tal cosa.